la palabra porque lo está haciendo para bendecir a otros, pero uno tiene que aprender a tener una relación con Dios, una relación personal y una relación con la Biblia de alguna forma. Es decir, yo hoy me preparé para predicar la palabra, por supuesto que leí la Biblia, porque si no, imagínense, ¿verdad? Pero no lo hice en mi comunión personal con Dios. Y Dios quiere que yo como predicador no solo me prepare para bendecir al pueblo, sino que también me prepare para tener comunión con Dios. Pero si eso le aplica a un predicador, también le aplica al pueblo, que si viene a la iglesia y le leen la Biblia, tiene que leer las ovejas, deben de leer la Escritura, no solo cuando van a la iglesia, sino que en su vida devocional cada día. O sea que no solo a mí se me aplica la disciplina. Interesante eso, hermano. Porque entonces no vaya a contar como lectura. Hoy leí la Biblia y es cierto que la vino a leer aquí. Ahorita ya leímos 3 versículos y vamos a leer más. Pero Dios quiere que usted pueda leer la Escritura en la universidad. Claro, tampoco en el momento en que el catedrático está dando la clase, ¿no? En la escuela, en la casa, en el trabajo, cuando va por el camino, dice la Biblia, y estas palabras se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando vayas en el campo, cuando vayas hacia la ciudad, cuando vayas por el camino. Ir constantemente meditando en la Escritura, leyéndola, memorizándola, guardándola en el corazón, para que al final la pongamos por obra, que es lo más importante, ¿no? Es el propósito de propósitos de la Biblia, el propósito más sublime por el cual Dios lanzó su palabra, salió de su boca y fue enviada a la tierra. Fue escrita en un libro para que fuera expuesta para todos los hombres. Pero el propósito del Señor no termina ahí. Dice, como desciende la nieve, la lluvia del cielo y hace germinar la tierra y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra, que será prosperada para aquel propósito para el cual Dios le envió, dice el libro de Isaías. Hay un propósito por el cual envía el Señor su palabra. Y el propósito más importante es lo que dice Juan capítulo 1. Y el verbo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es que el verbo se haga carne, hermano? ¿Qué es que la palabra de Dios se haga carne? ¿Sabe qué es? Que cuando la Escritura diga algo, pegue, usted la escuche inteligentemente, la ponga por obra y luego la refleje hecha vida en usted. Que se convierta esa palabra en una persona en usted y en mí. Eso es el verbo se haga carne. Que salga de las letras para convertirse en el corazón de nosotros. Entonces el pasaje dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Pero fíjese que es interesante que si uno va al siguiente versículo, Apocalipsis 22:7, la misma bienaventuranza hace un eco y se refuerza de esta forma: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, ahí ya aparece la palabra libro, y cada vez que en la Biblia se refieren al libro, están haciendo una referencia a la Biblia. Porque ¿cuántos saben que Dios escribe libros? Dios escribe libros. Y la palabra de Dios es el receptáculo, es la vasija en donde Dios depositó, en una vasija física, material, natural, donde Dios depositó su palabra, escrita en los libros espirituales que Dios escribe. De por sí la palabra Biblia es una palabra
griega femenina en plural, biblos, que significa libros o una colección de libros. Ayer platicábamos de que la Biblia tiene 66 libros. Entonces es un libro que contiene libros, pero contiene 66 libros escritos por profetas, escritos por apóstoles, pero también contiene más libros. Libros espirituales, muestra y señala libros espirituales que ahorita le voy a mostrar. Y aquí en Apocalipsis pues hay una referencia entonces a la Escritura. Entonces, hermano querido, el primer mensaje que el Señor nos quiere decir hoy es: hijos, mis hijos, quiero bendecirles, quiero que sean bienaventurados, quiero que sean dichosos, quiero que sean benditos. Ahora, ¿cómo conquistamos entonces esa bienaventuranza? Pregunto. ¿Cómo dijo? Leyendo. Sencillo, ¿no? Leyendo. Pero interesantemente el pasaje dice: bienaventurado el que lee, singular. Una persona está leyendo. Y por causa de esa persona, los que oyen. Porque el que lee, por causa del que lee, muchos escuchan. Y por causa del que leyó y por los que escucharon, otros guardan esa palabra. Y cuando la Biblia habla de guardar, quiere decir atesorar, se refiere a retener, se refiere de alguna forma a memorizar también, se refiere a estudiarla, pero a la postre se refiere a vivir ese mensaje, a ponerlo por obra, a obedecerlo. Pero todo por causa de uno que leyó la palabra del Señor. Entonces Dios hoy nos viene a recordar algo básico para la iglesia del Señor Jesucristo, y es: leamos la palabra del Señor. Es básico, pero le aseguro que si hacemos un examen nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Cristo en general está perdiendo la lectura de la Biblia, hermano. Y cada vez que el pueblo de Dios iba perdiendo la lectura de la Escritura, el estudio de la Biblia, empezaba a entrar en derrotas espirituales, empezaba a entrar el pecado oculto, empezaba a entrar la inmoralidad, empezaba a entrar la falta de integridad, empezaba la crisis incluso de las familias, cada vez que el pueblo se apartaba del libro de la ley. Entonces, por eso es tan importante, hermano, que nosotros estemos cerca de la fuente del Señor, cerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hasta las fronteras entre el espíritu y el alma, hasta los tuétanos y las coyunturas. Y no hay ninguna cosa creada que no quede descubierta, es decir, todo queda descubierto ante aquel ante el cual hemos de dar cuenta, dice Hebreos capítulo 4. Esa espada de doble filo tiene que estar cortando constantemente y tiene que haber una destreza en nosotros. Entonces yo quisiera que analizáramos un poquito esto. Y como yo sé que a veces es un tema muy aparentemente sencillo, yo quisiera hacerle un muy pequeño y breve examen de cómo está su lectura de la Biblia, con el único objetivo de que podamos salir en esta mañana con el anhelo, con el deseo, con la alegría con la que David decía: oh, cuánto amo tu ley, cuán dulce es a mi boca tus palabras, más dulces que la miel. Entonces, así muy rápidamente, hermano, déjeme hacerle unas preguntas de la Biblia. ¿Se anima? ¿Se puede? Bueno. ¿Trajo Biblia? Ok, empecemos por ahí, ¿no? Y si no la tiene en el nombre del Señor, hermano, miramos cómo la conseguimos. Pero además, destápela.
y además llore, marque, raye, subraye, resalte su Biblia, ¿no? Que no se le empolve. Son las cartas del amado a la amada, dicen. Es el manual del fabricante para que podamos comprender cómo fuimos hechos. A ver, rápidamente. A ver. Primera pregunta. ¿Cuántos animales y cuántas parejas de la misma especie habían dentro del arca de Noé? Ay, hermano, qué fácil. Ay, hermano, pero dígale al que tiene a la par, hermano, dígale usted. Hermano, si eso está en las caricaturas, hombre. En las películas de Semana Santa, dicen, ¿no? ¿Cuántos animales de la misma especie habían dentro del arca? Aquí hay unos hermanos que ya me agarraron en el aire esto. Creo que en algún momento platicamos de algo de eso, y si no, es porque están leyendo su Biblia. Pero si su respuesta fue 2, y que había una pareja de leones y una pareja de palomitas y una pareja de corderos, ¿cuántos respondieron eso? Ahora nadie, ¿no? La respuesta es no. No. Solamente. Cuando uno va a Génesis capítulo 7, lo invito a que vaya a Génesis capítulo 7. Y en el versículo 2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. ¿Cuántas parejas habían entonces? 7 parejas. ¿Cuántos animales de cada especie? Si eran animales puros, habían 14. Y si eran animales impuros, habían 2. ¿Y dónde me falló la caricatura?, dice el hermano. Me engañaron, hermano. ¿Sabe por qué nos engañan? Porque no leemos la Biblia, hermano. Nos la cuentan, pero como bien dicen, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le están mintiendo. Y creo que sí, nos está mintiendo, hermano. Por eso es que es mejor el libro que la película, ¿no? Va, esto está fácil, hermano, porque era del arca de Noé, ¿no? A ver, vámonos a ver, ¿dónde nos vamos? Vámonos a este pasaje que usted lo va a completar. Solo voy a poner estos 2 ejemplos, ¿no? Está Jesús, acaba de enviar a los 70 discípulos, a los 72 como dicen otras versiones, y los envió en misión, y regresan sus discípulos felices de que los demonios se les sujetan. El Señor les dice: no regocijéis por eso, porque yo vi a Satanás caer como un rayo como una estrella del cielo. Entonces Jesús les dice: no se regocijen por eso, y usted va a completar este versículo, y dice: no regocijéis por eso, sino más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos. Acompáñame a Lucas capítulo 10, versículo 20. Y usted me dice si eso es lo que dice la Biblia. Lucas 10, versículo 20. ¿Qué dice?
Lucas 10:20. ¿Escritos en el libro de la vida o en los cielos, hermano? En los cielos, ¿no? ¿Y qué pasó, hermano querido? Otra vez me engañaron, dice usted. ¿Y no que en el libro de la vida, pues? Hermano, yo he hecho esta pregunta, fíjese, en diferentes lugares, en varios países, y siempre la misma respuesta. ¿Sabe qué pasó? Que algún predicador se inventó esa última parte. Y como nos lo han contado, como el predicador cuenta la Biblia, no la está leyendo a veces sí, a veces no. Entonces quedó, suena bonito y lo seguimos repitiendo. Se nos quedó, pero hay que irse a la Biblia, hay que leer la Biblia, hermano. Porque hay una diferencia entre los cielos y el libro de la vida. Por supuesto que podríamos inferir algunas cosas, pero por lo menos no podemos decir que la Biblia dice eso, porque la estamos medio que arreglando por ahí. Y vamos al último. Ahorita ya usted ya está adiestrado, hermano, entonces ya. Dice, usted lo completa. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y qué sigue? Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:21, por favor. ¿Cómo dice, hermano? Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Y qué me dijo usted? Desechar lo malo. ¿Dónde está eso? Hermano, pero a mí me lo predicaron, dice usted. Yo vi un teleevangelista que dijo eso. Ahora, en ningún momento mi propósito es avergonzar a nadie. Sencillamente, hermano, es mostrarle cómo es de importante que leamos la Biblia y no nos basemos en las cosas que nos dicen, sino que vayamos realmente a lo que la Escritura nos dice. Amén. No se enojó conmigo, hermano, porque le cambié la caricatura, ni la película, ni... No, ¿verdad? Ah, vaya, qué bueno. Si usted está gozoso, démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces yo quiero en esta mañana mostrarle, hermano, Hebreos 11:3 nos habla de que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos. Entonces cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que entonces la palabra del Señor ha creado las cosas y viene de lo invisible para lo visible. Eso quiere decir que esta Biblia, que es visible, primero fue invisible. En otras palabras, hay libros espirituales que Dios escribió, que luego se recogen de forma visible en estas palabras que el Señor Jesús dijo, que Dios dijo a través de sus profetas y a través de sus apóstoles. Tenemos que comprender la palabra del Señor, tenemos que redescubrirla, tenemos que volver a amarla, tenemos que volver a abrazar esta palabra santa, no por el libro en sí, porque al final es papel y tinta, sino por el mensaje que Cristo nos dio a través de ella. Y tenemos que abrazarla con el corazón y abrazarla tanto que se meta en nosotros, que sea parte de nuestra genética, que sea parte de nuestra sangre, de nuestros pensamientos, de nuestras neuronas, de las células de nuestro cuerpo, de nuestros suspiros, para aquellos enamorados. Porque en la Biblia también se enseña cómo enamorar, en especial al Señor, ¿no? Pero también a nuestra esposa y a nuestro esposo, o a los que están preparando. Bueno, en la noche vamos a hablar con los jóvenes, ¿verdad? Pero bueno. Que sea parte de nuestros pensamientos la palabra bendita del Señor.
Pero entonces quiere decir que hay libros espirituales que Dios ha escrito. Y mire algunos. La humanidad, dice Génesis, que comienza con un libro. Por supuesto, alguien me diría, hermano, pero en 1456 es cuando registramos el primer libro por la imprenta de Gutenberg, la Biblia de Gutenberg. Sí, pero antes se escribían libros. Los códices mayas, los pergaminos de la Biblia, los papiros de la Biblia también datan de hace fácil 1500 años antes de Cristo. Y aún antes ya venían libros. ¿Sabe cómo venían los libros? En la tradición oral, en lo que contaban los ancianos hacia los jóvenes e iban contando las historias así. Y así es como la Biblia fue recibida primero, porque no había escritura en ese tiempo. Ya la palabra de Dios estaba en un formato oral, contado de padres a hijos, para luego llegar a la invención de la escritura y que luego quedara escrita. Pero lo que voy es que Génesis dice la Biblia que la humanidad comienza con un libro. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hay un libro desde el momento en que Dios registra la creación, un libro que acompaña a la humanidad misma. Y si desde el inicio se da eso, también al final el trato de Dios con la humanidad va a finalizar con libros, con el libro. Por eso es que usted y yo no podemos darnos el lujo de perder el libro. Y por eso es que la humanidad tiene que valorar este libro precioso que Dios nos dejó. Mire esto, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. ¿Y qué dice? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Mire qué impresionante, hermano. ¿Habrá algún contador aquí? ¿Alguien que haga contabilidad o auditoría? ¿No hay? Bueno, los contadores saben muy bien qué es eso, abrir los libros de caja, de inventario, de balance. Cuando se hace una auditoría y hay que registrar cosas, a ver qué pasó, si nadie se robó dinero, qué sé yo, se abren los libros. Ellos entienden bien este mensaje, esta imagen. Pero este es el momento en lo que la Biblia lo llama el juicio del trono blanco, delante de Dios, donde los libros se abrieron. ¿Y de dónde se va a determinar todo? De la palabra del Señor, de la Biblia, del libro de Dios que se nos dejó. Por eso es que, repito, tenemos que tomarla muy en serio, hermano, porque vamos a ser juzgados por este libro, por lo que hagamos o dejemos de hacer en él. Y no podemos alegar ignorancia, porque aquí está escrito claramente qué es lo que Dios quiere de usted y de mí, y qué es lo bueno y qué es lo malo. Sigamos. Pero lo más impresionante, hermano, es que Dios ahora escribe. Primero lanzó su palabra a través de su boca. Luego la Biblia dice que escribió en tablas de piedra. Luego vinieron los escribas en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, los levitas, los sacerdotes, y empezaron a escribir la palabra del Señor en papiros. Luego empezaron a escribir en pergaminos, que es, los papiros viene de ¿cómo se llama? De la planta esta, que se llama papiro también. Pero duraba poco. Entonces vinieron y encontraron que el pergamino, la piel de los animales, era más resistente. Entonces tomaban la piel de las ovejas y ahí escribían. Algunos dicen que para poder escribir el libro de Isaías completo, se tomaban cerca de 50 o 60 ovejas. Había que matar entre 50 o 60 ovejas para poder escribir el libro de Isaías. Imagínense, en la parte de atrás, en el vellón que le dicen, ¿no? En la piel. Y luego de ahí vinieron las tablas de arcilla, y así hasta llegar a la imprenta. Pero lo cierto es que Dios ha escrito.
Pero la Biblia nos dice que Dios dejó de escribir en tablas de piedra para ahora escribir en tablas de corazones de carne. Porque Dios le quitó a usted y me quitó a mí un corazón de piedra endurecido, obstinado, necio, ciego, que no quería buscar de Dios, y nos dio un corazón sensible para amarle, para buscarle, y ahí es donde Dios escribe ahora sus palabras y sus mandamientos en tu mente y en tu corazón. Entonces ahora, desde que aceptamos a Cristo, somos Biblias abiertas para que los hombres lean la palabra del Señor en nosotros. Imagínense, así dice 2 de Corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para nosotros? Dice, nuestras cartas son ustedes, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y es manifiesto que ahora sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso quiere decir, cada vez que usted recibe una predicación, usted está recibiendo la escritura de la palabra del Señor. Cada vez que el apóstol Freddy predica acá, está escribiendo en el corazón del pueblo, para que usted reciba la palabra y para que los hombres lean en usted la palabra de Dios. Claro, algunos somos Biblias de bolsillo y otras somos Biblias de púlpito, ¿no? Dependiendo de algunas cosas, pero al final somos Biblias todos. ¿Qué dijo Jesús? Mire qué tremendo. Hebreos 10:7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que en la escritura está escrita la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Cada vez que usted esté ante una decisión y usted consulte la voluntad de Dios, lea la Biblia, es un primer consejo. Tiene que tomar una decisión, se quiere casar, va a elegir un trabajo, le están haciendo una propuesta de un negocio, se tiene que ir del país, no, qué sé yo, cualquier cosa, consulte la Biblia, váyase a la escritura, lea la Biblia y usted va a encontrar la voluntad de Dios ahí. Por supuesto, ore, es la otra manera. Por supuesto, pida consejo, venga aquí a la iglesia, un consejo pastoral. Lea las circunstancias alrededor. Ayer analizábamos el caso de Jonás, por ejemplo, ¿no? Y el caso de Jonás era que la voluntad de Dios es que fuera a Nínive y el otro se va a Tarsis, ¿verdad? La voluntad de Dios era que viniera aquí a Huehue o que fuera a Camojaito y el otro se va para San Cristóbal de las Casas, hermano. A Tapachula iba Jonás. El chulo iba para Tapachula. Y la voluntad de Dios es, no, yo te quiero en Nínive. Y entonces, ¿qué pasó? Dios envió una tormenta. Y las circunstancias ahí mostraron cuál era la voluntad de Dios. Muchas veces nos apartamos del plan de Dios y empieza a llovernos sobre mojado, hermano. En verano. Pero cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces las cosas cambian. Esa es otra manera de conocer la voluntad de Dios. Pero una determinante que el mismo Señor Jesucristo nos muestra es leer la Biblia. He aquí que vengo al mundo para hacer lo que está escrito en el libro de mí. Le pregunto, hermano, ¿qué está escrito en el libro de usted? ¿Qué cosas hay escritas ahí para usted? ¿Sabe qué está? Le voy a leer una cosa. Salmo 128. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Su mujer será como vid plantada en las paredes de su casa, sus hijos como huertos de olivo alrededor de su mesa. Bendígate Jehová desde Sión, que veas a los hijos de tus hijos y que paz sea sobre Israel. Es Salmo 128. Mira esa tremenda bendición. Así bendice Jehová a los que le temen. Eso dice la Biblia. ¿Qué más dice?
bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ay, Jesús bendito. No devolváis a nadie mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, bendecid, porque para bendición ha sido creado, para heredar bendición. O sea, ahí es donde se pone la cosa complicada, hermano. ¿Lo han insultado a usted alguna vez? ¿Y qué hizo? Le devolví, hermano. Le dije 2, 3 más. ¿Y le ganó la cuestión? No, ¿sabe por qué? Porque usted no es experto en maldecir. Usted es experto en bendecir. La Biblia dice, usa tus armas, muere a tu orgullo, no te vengues, bendice mejor. Y entonces vas a poner ascuas de fuego, carbones encendidos, y vas a hacer que les ardan la cara de vergüenza. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Tremendo, ¿verdad? Si te golpean una mejilla, pon la otra. Eso dice la Biblia, hermano. ¿Qué puedo hacer yo? Pero sabe, la Escritura tiene razón. Y alguien me diría, hermano, eso sí me parece muy extraño. Esa es la voluntad de Dios, y para eso yo leo la Biblia, para hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi voluntad. Si mi sacrosanta voluntad tal vez sería hacer cualquier otra cosa, ya lo hubiera mandado Señor, o lo iluminas o lo elimino yo, ¿verdad? Pero no, el golpe más fuerte es el que no da el golpe. Bueno, ¿qué más dice la Biblia? Mire qué lindo esto. Cuando nacimos, cuando usted nació, el día que usted nació, nacieron todas las flores. ¿Alguien estará de cumpleaños hoy? Le cantamos la mañana. No. Ok, pero además de que nacieron todas las flores y que cantaron los ruiseñores, según el Salmo 139, mire eso, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué dice? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, hermano. Mire, ese salmo es tan impresionante. Le voy a contar una experiencia que tuve con ese salmo. Ese salmo, en la versión traducción en lenguaje actual, dice que si te vas al norte, ahí voy a estar yo. Que si te vas al fondo del mar, ahí me vas a encontrar. Si te quieres esconder, que no te puedes esconder de Dios, eso es lo que dice. Y un hermano de la iglesia, uno de los jóvenes de la iglesia, el día que yo me casé, el 4 de marzo del 2006, si mal no recuerdo, mi esposa me estará viendo, espero no haber fallado en la fecha, mi cielo. Si no me perdonás, bendecid, dice la Biblia. Ese día, este jovencito usó ese día para irse al norte, hermano, de mojado el ingrato. Y ni siquiera pidió consejo ni me avisó. Era uno de mis líderes, uno de los líderes que yo tenía a mi cargo. Y obviamente yo estaba de luna de miel cuando él andaba cruzando ahí toda la ciudad Victoria, Tijuana y toda esa cuestión. Y bueno, por la gracia de Dios llegó. Pero hermano, yo estaba de averiguar después de que vine la luna de miel, después de que le bajé la luna a mi esposa, no. Y regresé y empecé a averiguar de él y no me aparecía, y los hermanos no me decían nada, no me podían decir nada, porque él les dijo que no podían decir nada de dónde él estaba. Y yo le preguntaba a los papás y nadie me decía, hasta que agarré a una vez al hermano y le dije, mira vos, como pastor te hablo, Leo, y puedo pedirle al Señor que caiga fuego del cielo. Casi que así lo agarré, hermano, porque no me quería decir. Decime, ¿dónde está tu hermano? Es que no te puedo decir. Bueno, ¿dónde está? Se fue al norte, mes. ¿Y sabe qué? Como yo no lo encontraba, agarré el Salmo 139 y se lo mandé por un correo electrónico antes de saber dónde él estaba. Y en el Salmo 139 está, como le digo, que si uno se va al norte, ahí aparece eso. Y era un mensaje del Señor para él, y él después me respondió ya desde allá, desde Phoenix, Arizona. Pero lo que voy es que el Salmo 139 nos muestra que hay un libro que tiene su nombre en el cielo.
Un libro que desde que usted nació Dios lo escribió. Dijo, mi hijo va a ser una obra de arte. Y como yo no me niego a mí mismo, no hay ninguno feo en la tierra, porque todos han sido hechos a imagen y semejanza mía. Así que lo voy a hacer tan hermosamente que nadie más se va a parecer a él. Y ahí está, qué color de ojos, cómo va a ser su nariz, la estatura, el pelo, etcétera. ¿Y sabe qué dice el Salmo 139? David viéndose al espejo y dice, cuán formidables son tus obras, Señor, eres extraordinario, qué grandeza, qué maravilla, cómo puedes hacer algo tan hermoso, Señor. ¿Estaba viendo a él mismo? ¿Usted puede decir cuán formidables son las obras de Dios en referencia a usted? Porque usted es creación de Dios. Y aquí no hay ninguno feo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es feo. Y usted está hecho imagen y semejanza de Él. Así que hay una belleza de Dios sobre usted. Pues la Escritura así es como nos va acompañando, hermano. Pero miremos unas últimas cosas acá. Salmo 1. El Salmo 1 nos exhorta a cómo cuidar de la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Bienaventurados el hombre que no anduvo en consejo de malos, dice la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Pero esta versión dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Dios bendice a todos los que no hacen estas cosas. Y luego dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y en el año de la prosperidad, todo les sale bien, todo lo que hacen prosperará. Si usted lee la Biblia, si usted la ama, si usted la estudia de día y de noche, si usted la medita y si usted la pone por obra, como el que no se junta con los malos, con los escarnecedores, ni con los pecadores, entonces va a hacer prosperar su camino y todo le va a salir bien. Esa es la promesa del Salmo 1. Entonces, hermano, estudiemos la palabra, analicémosla, meditémosla, enamorémonos de ella, busquemos, hermano, formas de hacerlo. Vengamos al discipulado, vengamos a la palabra, traiga su cuadernito, anote, o su iPad si quiere, pues, su computadora, su iPhone, o su frijolito, o su piloito, porque hay unos que no son frijolitos, son piloy, porque resisten más, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Salmo 1, hermano. Y ahora vámonos a Josué 1. Mire qué tremendo. Nunca se apartará. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, Dios quiere que a usted todo le salga bien, hermano. Dios ha prometido que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas que parecieran derrotas, Dios las va a transformar en victorias. Espérese, porque Dios escribe la segunda parte de la historia. Si va perdiendo en el primer tiempo, espérese, porque usted va a meter los goles después. El ladrón en la cruz iba perdiendo hasta en el segundo tiempo, ya en el último minuto cuando mete el gol, hermano. Iba directo a la condenación el hombre y paró ese día en el paraíso
por el simple hecho de haber abierto el corazón, haber roto su orgullo, haber reconocido que estaba ahí justamente y que lo que necesitaba era la misericordia del Hijo de Dios que estaba junto a él. Nunca se apartará de tu boca. Hermano, no nos apartemos de la Escritura. Y esto tiene que ver, si usted lee el capítulo 1 de Josué, la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave del capítulo 1 de Josué? Para los que han leído el capítulo 1 de Josué. Esfuérzate. Esfuérzate. Para leer la Biblia se necesita esfuerzo. Usted me va a decir, ay hermano, pero yo me duermo. Si con su prédica me estoy durmiendo, me va a decir algo. No me pida que la lea. Si cada vez que la quiero leer antes de dormirme me duermo de plano, ¿no? A algunos eso les gusta porque es que cabal quedo bien dormidito, dice, ¿verdad? Y el Señor me habla en sueños. Está bien. Se requiere esfuerzo, hermano querido. Si le puedo ser muy honesto, a mí me costaba leer la Biblia y sinceramente me dolían los ojos. ¿Y sabe qué hice? Encontré la Biblia en audio. ¿Y sabe qué hago ahora? Todos los días escucho un capítulo. Cuando voy en el carro, en la capital hay unos tráficos terribles, hermano. A veces estoy una hora en el carro manejando solo y estoy viendo la Biblia ahí. Tremendo, hermano. Voy en Primera de Samuel, precioso. Porque yo necesito ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Usted lo necesita también, hermano. Amén. Bueno, quiero terminar con la historia de un jovencito. Quiero terminar con la historia de un joven rey que nos muestra algo realmente triste, pero al mismo tiempo algo maravilloso. La Biblia nos habla de que hubieron muy pocos reyes. En el libro de Reyes, sobre todo en el reino de Judá, porque usted sabe que se partió el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá, en el tiempo de Salomón con el hijo, con Roboam, entre Roboam y Jeroboam, y partieron el reino. Y después se destruye el reino del norte con la capital en Samaria, y después termina el reino del sur con Judá, con la conquista de los babilonios. Lo estoy resumiendo así rapidísimo, ¿no? Pero la mayoría de reyes malos, no magos, sino malos, son del reino del norte, y del reino del sur hubieron algunos buenos, pocos, pero dentro de ellos hubo uno que se llama Josías, que comenzó a reinar a los 8 años, ¿se imagina? ¿Se imagina el chiquitín? El güirito de 8 años, de un padre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, dice la Biblia. Un pésimo ejemplo, pero de malos padres pueden salir buenos hijos. Y de buenos hijos y de buenos padres pueden salir malos hijos. Porque Dios es buen padre y a veces algunos de nosotros hemos sido ovejas negras, hermano. Pues el Señor ya nos transformó, ¿verdad? Mire, voy a tratar de narrarle muy brevemente, porque tengo muy poco tiempo, esta historia. Y quiero terminar mostrándole un video que nos muestra cómo la Escritura, cuando llega a un pueblo, algunos ya lo vieron, otros no, pero necesito que lo miremos porque creo que va a ser elocuente. Cómo cuando la Escritura llega a un lugar puede transformar toda una tribu. Pero en este pasaje dice que cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. Pero dentro de las labores que Josías estaba haciendo, cuando tenía aproximadamente 18 años, mandó a reparar la casa del Señor, el templo. Y mire esto, hermano, dice que en el templo llegó el sumo sacerdote y dijo al escriba, Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. En la historia de Segunda de Reyes, cuando estaban reparando el templo, se encontraron con un libro que estaba tirado por ahí.
Por ahí estaba tirado. Alguien lo había perdido en algún momento. Pero cuando el sumo sacerdote lo mira, ni siquiera sabía qué era. Encontramos un libro, dice, y se lo dieron a alguien que podía leer, y cuando lo van leyendo, se dan cuenta que era el libro de la ley. Los estudiosos, los biblistas, los arqueólogos dicen que seguramente era una porción del libro de Deuteronomio en la sección de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y entonces en ese momento el rey Josías, dice la Biblia, que rasgó sus vestiduras y se compungió su corazón. ¿Qué quiero mencionarle con esto? Y voy a bajarme aquí para... que lo impresionante de esa historia, de este pasaje de la Escritura, es que hay veces donde el pueblo del Señor pierde el libro. Hay veces en nuestra vida donde podemos perder el libro. Dice que lo habían perdido, hermano, lo habían olvidado, ya no sabían ni desde cuándo habían dejado olvidado ese libro. El pueblo de Dios estaba viviendo sin libro, sin la voluntad de Dios. Y habían llegado al extremo de que ni siquiera sabían qué era eso. ¿Habrá alguien aquí que habrá perdido el libro de Dios? Se puede perder de muchas formas. Uno, los que perdemos la Biblia y nunca más la volvemos a comprar, ¿no? Dos, los que un día leíamos la Biblia y ya nunca más la volvimos a leer. Y tres, los que despreciamos las palabras de ese libro. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Sabe qué pasó? Josías se dio cuenta, hermano. Cuando uno analiza el pasaje, se da cuenta. Dice la Biblia que habían metido en el templo de Dios, usted lo puede leer, yo solo se lo voy a contar, los signos del zodíaco. Ahí dice que estaban los signos del zodíaco adentro del templo de Dios. Tauro, Cáncer, Piscis, ¿qué más? Yo no me sé mucho de esas cosas, pero Sagitario, Escorpio, reprendo, ¿eh? Hermano, entre el templo de Dios. Cuando yo me aparto de Dios, empiezo a leer el horóscopo. Cuando yo me aparto del libro de la ley, empiezo a leer el horóscopo. Así que habrá alguien aquí que habrá perdido el libro de la ley. Tremendo, hermano. El pueblo del Señor se aparta de Dios cuando pierde el libro. ¿Qué más había? Dice que habían sacerdotes con vestiduras negras. Eso quiere decir ocultismo, prácticas ocultas, hechicería. Esos hermanos que están orando porque les den su visa, Padre, que me den mi visa, pero ¿será que me la dan? No, mejor voy con aquel y le voy a preguntar, voy a ir a consultar con el brujo. Estoy orando, le pido a Dios, pasé mi petición de oración e intercesión, pero mejor voy a preguntar con el brujo a ver si sí o no, ¿verdad? Ya no aguanto la ansiedad de saber, ¿será que me van a dar la herencia? ¿Será que me van a dar mi jubilación? Quiero ir a preguntar. ¿Será que me van a dar el trabajo? Eso es ocultismo, sacerdotes con vestiduras negras. Dice que habían sodomitas dentro del templo de Dios. Todo eso encontró Josías. ¿Y cómo se dio cuenta que eso estaba mal? Cuando encontró el libro. Y la Biblia dice que Josías, cuando encontró el libro, cuando se lo leyeron, mandó a consultar con una profeta. Y la profeta le dijo que venían cosas contra el pueblo de Israel, pero porque su corazón se había enternecido, Dios le estaba concediendo su favor. Hermanos, no se puede perder el libro de la ley. No se nos puede perder el libro aquí. Rapidísimo, dices, tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho, por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Dios quiere que usted y yo seamos sensibles a la palabra del Señor. Yo voy terminando. Bueno, entonces vino Josías, mandó a convocar al pueblo y dice la Biblia que Josías inició una reforma, un pacto de santidad para todo el pueblo. Y el pacto era: puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Mire qué tremendo.
Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Dios quiere que amemos su palabra, hermano. Dios quiere que amemos su palabra. Y quiero terminar con esto. Este libro está en español. Usted lo recibe en la lengua con la que lo criaron, la lengua materna con que Dios permitió que usted fuera formado, la lengua de su mamá. En el vientre, como le hablaba a su mamá cuando lo tenía en su regazo, la lengua de nuestras emociones, la lengua de nuestros sentimientos, nuestros idiomas, la lengua en la que vibra, el idioma, el lenguaje en el que vibra nuestro corazón, el español para algunos, pero hay otros idiomas también. La Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y Dios se encargó de que esa palabra llegara a nosotros, siendo traducida conforme el tiempo hasta llegar acá. En castellano la Biblia fue traducida por primera vez en 1569 con lo que se le llama la Biblia del oso. Esa fue la primera traducción al castellano. Desde ese tiempo tenemos la Biblia en español. Pero hay muchas personas, hay muchas tribus, hay muchas etnias que no tienen la Biblia en su propio idioma. Quiero mostrarle lo que pasó en 2010 en un lugar en Indonesia, en una tribu cuando llegó la palabra del Señor. Esa palabra que usted tiene desde que nació, a ellos les está llegando hasta ahora, por primera vez en Nuevo Testamento en su lengua materna. Yo quiero pedirle a mis hermanos si podemos proyectar el video y finalmente vamos a terminar orando y ministrando esta palabra. Si me pueden ayudar ahí, mis hermanos. Do wene ani si ani yak lem la buka nun babe elu lama puk memero kom ni amulat lam si yang wene na oi nun babe ket sepo seni lima po sumni ni wene na nun di imu nisin mati ut sampe wahyu kiki tangkal wene na ora yok simna igin kom kiaman nek korban. Ahí van las Biblias en el avión, porque el lugar es muy recóndito en esa región de Indonesia, en Asia. Están emocionados porque acaba de llegar la Biblia por primera vez.
di sini miyong se nging ulam opti na bang nging ulam niyo neri igin ne kiki plawa piu pertanyaan lama apa rasanya dan nging ulam nung ne ne kiki besaro pesing ding kayo ane me yung duna but na ne tot siwa nun ngi yang opsi nun di alkitab do wapti am busun ben di uta ap to te me yung di yu la rob ne ni sin nun di uta ap nun na ngeng tanga di to Jadi sepuluhan na ngingang lok. Imayong si bebe yakabab nak nong ngingang ulam siyo. Ti imayong si bebe bab nak dilibok. Kami na ano sungunan ulam kumbok. Sumena imayong di miya sukara sud bisi kubuka. Imayong di yun na membib siyang. Paano na di manak del siyang subnene. Sembib no. Tingingang ulam niyo. Ane sonimi na imiyong libu kimiyal libu raib memeru baange nundi sari do bipti wenena nundi mabu mok mabak dep sipa tinun malrol yungu gop sumakru gop wedena nundi libu raib nene ke sal bahip to tinundi mabak do sipa siktina siktelim sik mabak anege ombatta kalam sipa sigat ninap nasun ima sa wingu gop sembia sikta pet nak dilim na sumnen eme yung na yung aba iplam na ano sa di man dia ayu ne ke lak dep ne ya di man dia ne ke na wene ya ko dep la di man dia ne na de ya la ko buka sampai pokok na orum dulu ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esa muestra de la misericordia del Señor? Quiero pedirle a mis hermanos de alabanza que puedan subir aquí y me acompañen. Cada vez que miro este video, hermano, no puedo dejar de sentirme agradecido con Dios. Esto sigue pasando en el mundo. Aquí en Huehue pasa. Hace algún tiempo en el 89 fue la dedicación de la Biblia en Canjobal para nuestros hermanos canjobales cristianos que aprendieron a valorar la palabra del Señor y la recibieron en su propio idioma. En el 93 fue la Biblia en MAM y así han venido diferentes idiomas. Jacalteco también, yo estuve en el Nuevo Testamento, yo estuve aquí, fue en San Antonio Huista, San Marcos Huista, si no estoy mal, por ahí por los Huistas. Pero ¿no cree usted que hoy es un buen día para darle gracias a Dios por su palabra, por el regalo de su palabra? Y para proponernos, como lo hizo el pueblo con Josías, vamos a poner por obra, vamos a comprometernos a seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, sus palabras, y vamos a hacerla y a poner en práctica la palabra de Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es el llamado de Dios. Si hemos dejado por ahí la palabra del Señor, hoy es un llamado de Dios para obtener esa bienaventuranza. Un pueblo bendito que tiene el mensaje de salvación en sus manos y que debe de aprender a amarlo y a ponerlo por obra. Si usted tiene en su corazón ese llamado, si usted tiene en su corazón ese compromiso, yo quiero invitarle a que se ponga de pie ahí donde usted está. Y al mismo tiempo quiero hacer un llamado de salvación para aquel que quiera aceptar a Cristo. Hoy el mensaje fue en especial para la iglesia, pero por supuesto que para aquel que necesita de Jesús. Al final el mensaje de salvación, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué ha dicho el Señor? Que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón.
Dice Romanos 10, verso 8, pero que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero hacer una oración para aquel que quiera aceptar a Cristo, y al mismo tiempo pido a la iglesia que eleve su oración delante del Señor. Padre, aquellos corazones que están siendo tocados en esta mañana, para que abran su corazón para aceptarte a ti, yo oro por ellos ahora, y oro a la distancia hasta donde llegan las ondas de mi voz, Señor, hasta donde llega el sonido a través de los diferentes medios, Señor bendito, para guiar a aquellos que estando donde estén, mañana aquí con nosotros. Si lo hay, levante su mano por favor y venga aquí al frente si alguien aceptó a Cristo en esta mañana. Y la invitación está ahí abierta si hubo alguien que aceptó a Jesús en esta mañana. Y seguramente a través de los medios Dios ha hecho una obra especial. La invitación está abierta, pero ahora quiero hacer una oración junto con la iglesia. Una oración de decirle: Padre, quiero comprometerme contigo. Padre, quiero que el verbo se haga carne. Padre, quiero ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Señor, hoy pido que así como has derramado sobre la cabeza apostólica ministerial de esta casa, de este ministerio, de esta iglesia, y has concedido palabras reveladas, Señor, a él, al apóstol Freddy Villatoro, Señor, permitas que, como el Salmo 133, la unción descienda de la cabeza, baje a las barbas y aún al borde de las vestiduras, Señor. Permite que todo este pueblo sea un pueblo con palabra revelada, un pueblo que ame tu palabra, un pueblo, Señor, que reciba la revelación tuya, un pueblo, Señor, que se enamore de esa palabra bendita, y un pueblo firmemente establecido en sus convicciones delante de ti, donde su fe se fortalezca y se establezca en la palabra de Dios. Padre, yo oro, Señor, para que se nos abran los libros. Yo oro, Señor, para que podamos leer entre líneas. Oro, Padre, para que jamás se aparte, nunca se apartará de tu boca las palabras de este libro de la ley. Oro, Señor, para que como la miel a nuestra boca, así sea cada vez que leamos la Escritura. Oro para que pongas esa pasión, Señor, para escucharla y para guardarla y ponerla por obra. Que de este lugar broten grandiosos predicadores, grandes ministros, siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios que impacten este pueblo, que impacten esta comunidad, que impacten el departamento, que impacten la nación.
que sean formados discípulos, Señor, evangelistas, profetas, Señor, pastores y maestros, apóstoles, que salgan, Padre, y que sigan expandiendo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, que sepan que fueron llamados a ser luminares, a llevar la luz del Evangelio, porque tú mandaste que resplandezca la luz en medio de las tinieblas. Así que, Señor, que se cumpla también el Salmo 119. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Y que podamos de esa forma guardar tus palabras en nuestro corazón para honrarte, para glorificarte y para vivir en santidad y en el temor de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. allá y tomar la tierra, poseer de la montaña y salvar. Aunque esa tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. ¡No! Victoria, la victoria, mía es. Oh, yeah. Victoria, la victoria, mía es. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria, mía es.
trabajo propio. Y tu luna enana no